Bienvenidas, bienvenidos a este espacio. Muchísimas gracias a quienes cada semana llegan a esta videocolumna. El día de hoy les hablaré de la extorsión, lo que significa para el estado de Michoacán y las estrategias recientemente anunciadas para su combate, los alcances que éstas tendrían. La columna se titula Extorsión, el cáncer de Michoacán. Como cáncer, la extorsión es un delito que fue multiplicándose, invadiendo las regiones de Michoacán, incentivado por la modalidad misma del ilícito, que implica la amenaza y violencia para que no se denuncie, pero también ante la insuficiencia de las autoridades para establecer mecanismos realmente efectivos y diligentes para su denuncia y procesamiento. Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal, asociado a ese delito la violencia y desplazamiento forzado. Así que atajar y desarticular las redes que se benefician de la extorsión es uno de los principales retos para que funcione la estrategia planteada desde el gobierno federal por la paz y la justicia en Michoacán. De ahí que las acciones específicas para el combate a la extorsión fueron las que primero se detallaron en la presentación del Plan Michoacán el 9 de noviembre. Entre las directrices principales se anunció un protocolo homologado de atención que se aplicará mediante subsedes de la Unidad Antiextorsión para agilizar denuncias. También la operación de unidades especializadas que estarían en coordinación con la Sedena, con Marina y con la Fiscalía General de la República. Dichas unidades especializadas realizarán operaciones para el combate a la extorsión mediante estrategias regionalizadas acorde al área, grupo delincuencial y forma de operar. Se prometió trabajo de inteligencia e investigación para frenar las capacidades económicas y operativas de los grupos criminales, además de elementos y equipo para blindar el proceso de producción, corte y empacado de limones y aguacate, cuyos productores son uno de los blancos principales de extorsiones. También habrá patrullajes y la recepción de información mediante denuncia ciudadana a través de la línea de atención del 089, que tendrá operadores específicos para atender los reportes en Michoacán. Para analizar el alcance de las operaciones anunciadas, habría que referir cómo la extorsión se volvió una de las principales vías de economía criminal en la entidad. Y es que la presencia de grupos criminales en Michoacán es de muy larga data. Primero en la producción de cultivos de drogas que proveían a narcotraficantes del norte del país. A partir de los años 70 fueron cobrando relevancia grupos dedicados al cultivo, producción, trasiego, cruce y comercialización de estupefacientes, una mecánica que en la entidad se conoce coloquialmente como el oficio. En los años 80, cuando introdujeron la producción de las drogas sintéticas, cobraron notoriedad personajes como los Valencia, fundadores del grupo que denominaron Cártel del Milenio, que como ellos, Nazario Moreno el Chayo, quien pasó de ser pistolero a líder de la familia michoacana, y los Caballeros Templarios, y también Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación. Todos ellos tienen en común esta trayectoria de historia de vida de su juventud hacia Estados Unidos y participar en el trasiego de drogas desde muy jóvenes. Hasta antes de los años 90, la extorsión aún no era una vía de ingreso relevante para grupos criminales. Los registros de las denuncias presentadas ante la entonces Procuraduría de Justicia de Michoacán, hoy Fiscalía, datan del año 1997, en que se presentaron 143 denuncias por extorsión. En 1998 hubo 211 denuncias, en el 99 hubo 195 denuncias, en el año 2137
En el 2001, 128 denuncias, en el 2002, 162 y en el 2003, 137. Pero la irrupción en la entidad de miembros de los Zetas y su inicial alianza con grupos criminales locales detonaría toda la dinámica extorsiva que se vive hasta la actualidad. Los Zetas adicionaron al negocio del narcotráfico la extorsión como vía de ingresos que al mismo tiempo les resultaba efectiva para el control territorial a través de acciones violentas como las que aplicaban en entidades del Golfo y el noreste del país. En esta alianza que hicieron con grupos locales se hacían llamar La Empresa, una franquicia criminal que operaba trasiegos de drogas y cobro de derecho de piso. Pero luego las disputas internas en la empresa se visibilizaron con el crecimiento de grupos locales como la familia michoacana, que hasta los estados vecinos de Guanajuato y particularmente en el Estado de México replicaron el modelo extorsivo que recién comenzó a combatirse en la estrategia conjunta de la Federación con el gobierno local para el caso del Estado de México mediante operativos como el Liberación. En Michoacán, la extorsión se fue imponiendo a diversos sectores, el agrícola, de la madera, a los comerciantes, hasta volverse una de las actividades criminales de mayor prevalencia ejercida mediante complejos mecanismos, tan complejos como la geografía de la entidad, que se tornó en disputa de muchas organizaciones criminales por ejercer el cobro de piso. Las dinámicas de asociaciones, rupturas, escisiones, fragmentación de grupos criminales originaron mayores actores pretendiendo imponer su cuota mafiosa. Así surgieron grupos como los Viagra, la Nueva Empresa, la Nueva Familia Michoacana. Luego, la irrupción del cártel de Jalisco Nueva Generación, que se anunció en operaciones como Matacetas, generó otra oleada de violencia y un nuevo grupo imponiéndose en el cobro de extorsión. Para contrarrestarlo, otros grupos formaron lo que llaman cárteles unidos, pero luego de las disputas internas se generaron más células criminales. En la actualidad, los grupos criminales que ejercen la extorsión se dicen parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, de los cárteles unidos, de los caballeros templarios, del cártel de Tepalcatepec, de la familia michoacana, los blancos de Troya, los Viagras. Algunas células operan asociadas y dependiendo de la región. Esa complejidad la han aplicado a la disputa por el quién cobra y cómo se impone el cobro. Hablé con productores de la zona citrícola que me explicaron que de esa disputa entre grupos criminales deriva el que a los productores se les impongan dobles impuestos mafiosos, porque en las cadenas productivas, desde que buscan sacar los cultivos de sus tierras y luego hasta el proceso de comercializarlos, a veces les toca pasar por áreas que, aunque estén dentro de la misma región, pueden estar en manos de grupos antagónicos y cada uno les exige pago. Son productores de la región, la misma de donde Bernardo Bravo dirigía a los agricultores. Bernardo Bravo fue asesinado en octubre tras sufrir amenazas, las cuales hizo públicas por denunciar las prácticas extorsivas y de los coyotes que imponían precios. En las indagatorias conjuntas de autoridades locales y federales se identificó como uno de los autores del crimen a Rigoberto López Mendoza, alias El Pantano, un extorsionador que operaba como parte de las células asociadas al cártel de Jalisco Nueva Generación. López tenía credencial de la Asociación de Citricultores que presidía Bravo, lo que evidencia el nivel de infiltración de los grupos criminales que ejercen la extorsión. El 6 de noviembre, la Fiscalía de Michoacán informó que obtuvo orden de aprehensión contra César Alejandro Sepúlveda, alias el Botox, por su responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo. Se trata de un criminal a quien se había identificado ya como uno de los líderes de los Blancos de Troya, relacionados también con el asesinato de Hipólito Mora.
Bernardo Bravo Manríquez tuvo el mismo destino que su padre, Bernardo Bravo Valencia, quien había sido asesinado en el año 2013, también cuando denunciaba el mecanismo de extorsión del que eran blancos los citricultores. La extorsión históricamente fue un impuesto mafioso que se remonta a la manera en la que creció en Italia la Cosa Nostra, que desde el siglo XIX por lo menos generalizó esta práctica exigiendo a los comerciantes y empresarios sicilianos un porcentaje fijo a cambio de la supuesta protección para su actividad, derivándolo luego a imponer la contratación de miembros de la organización criminal en sus negocios, hasta imponer también el que la proveeduría fuera suministrada por la organización criminal. Y hago referencia a esos mecanismos que aplicaba la Cosa Nostra porque son los replicados por las organizaciones criminales en México, como lo han hecho también otras organizaciones criminales en otros países, como ocurrió en Colombia, donde en las regiones agrícolas se impuso el pago de la vacuna, que es como le llaman, por cada tonelada de cultivos, y donde en zonas urbanas los combos criminales son quienes cobran el impuesto mafioso. Y pasa también en otras regiones y ello lo registran los informes como los que realiza la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. La extorsión es de las prácticas más predatorias del crimen, que va carcomiendo socialmente y que se va multiplicando por la baja fracción de denuncia y por la impunidad. Otro de los obstáculos radica en la dilación de las investigaciones, que pueden implicar años en su integración y hasta su archivo por prescripción o que se declare como temporalmente archivada en las fiscalías y ese temporalmente se quedan ahí por años. En Michoacán, ni en la guerra declarada por Calderón, ni tampoco en los años en que Peña Nieto designó un comisionado para la seguridad en esa entidad, Alfredo Castillo, tampoco se garantizaron mecanismos que fueran efectivos para la denuncia, ni mucho menos se trabajó en la desarticulación de la economía criminal, lo que desalentó también la denuncia formal. Y voy a explicar a continuación algunas cifras, detallar algunos números. Del año 2001 al año 2014, la entonces Procuraduría de Justicia de Michoacán recibió 2.794 denuncias por extorsión. De esas, 1.130 fueron suspendidas, quedaron en la nada. En 119 casos se declaró la prescripción, en 272 casos se archivaron, se decía temporalmente, pero quedaron ahí empantanadas, en otras 255 se archivaron definitivamente, en 198 casos se declaró incompetencia, en 498 casos se quedaron en estatus que estaba en trámite hasta el año pasado en que obtuve la información que estoy citando y solo en 301 averiguaciones previas hubo consignaciones. De los casos que se integraron como carpetas de investigación por el delito de extorsión ante la ya Fiscalía a partir del año 2015 y hasta el año pasado, se habían abierto 691 carpetas de investigación, de las cuales 457 aún estaban en trámite. En 27 casos se declaró la incompetencia, en 27 casos más se declaró no ejercicio de acción penal, en 12 casos se declaró como abstención de investigar y 107 casos están en archivo temporal. Las cifras evidencian también la dificultad y lo que desalienta la denuncia. Los mecanismos anunciados hace unos días desde el gobierno federal, que incluyen unidades especializadas y la coordinación de autoridades locales con el gobierno federal, significan un nuevo modelo que podría dar resultados si es que se realiza un trabajo diligente que garantice protección a quienes denuncien, para que se vaya recuperando la confianza de la ciudadanía en los mecanismos formales de denuncia. Pero también se requiere de un poder judicial que sea incorruptible.
Otra de las claves radica en que realmente se atajen las redes de la economía criminal en todos los sectores que están bajo imposición de prácticas extorsivas por parte de grupos criminales, porque en algunas regiones se imponen mediante precios a productos de la canasta básica y productos de consumo frecuente. En otras regiones se impone mediante el obligar a que se acepte cierta proveeduría y son mecanismos más estructurados de prácticas extorsivas. Las dinámicas de extorsión en Michoacán son muy complejas. La complejidad hace visible la necesidad de que para desmantelar las economías criminales se blinden todas las etapas de la cadena productiva en un territorio muy extenso y que representa grandes dificultades de fiscalización. Este es uno de los enormes retos a los cuales las autoridades deberán hacer frente, porque atacar los mecanismos de extorsión hasta el fondo, hasta la raíz, permitiría avanzar en la pacificación de la entidad, para que se logren resultados en conjunto con las otras muchas acciones que comprenden la estrategia integral con que se busca justicia social para una entidad que históricamente ha estado tan lastimada por parte de la criminalidad. Hasta aquí la colaboración de hoy. ¿Ustedes qué opinan? Háganme saber sus comentarios en este espacio. Les invito a que comenten, les invito a que compartan. Gracias por llegar a esta videocolumna y aquí nos encontramos la próxima semana.